Bueno, hermanos, un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Le comentaba al hermano Marcos cuando me contactó que el privilegio es mío de poder acompañarlos en su reunión. Mi intención, hermanos, por estos jueves que pueda estar con ustedes, es tomar un pasaje o algunos versículos de la primera epístola del apóstol Pedro. Ha sido la carta que me ha tenido ocupado acá en Talca con los hermanos de mi asamblea en Tres Oriente, y tengo el deseo también de poder pasar este tiempo que estemos juntos en esta hermosa carta que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dejado. Hace algún tiempo atrás, con los jóvenes de Concepción, y en el campamento, así que con jóvenes de otras asambleas también, pero especialmente de Concepción, estuvimos ocupados desde el versículo 13 del capítulo 1 hasta el versículo 20, quizás. Hay en esta segunda parte del capítulo 1, que es la parte de instrucciones, de exhortaciones, hay por lo menos 4 verbos que están en modo imperativo, que son exhortaciones directas a nosotros, a la iglesia, y en esa oportunidad, ¿se escucha bien? Tuve una interferencia, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ya. Disculpe, hermano. En esa oportunidad estuvimos en los 3 primeros, así que mi intención es que desde este jueves podamos ocuparnos en el cuarto, que además se conecta de manera muy maravillosa con la exhortación que tenemos en el capítulo 2. Así que les invito a buscar en Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a comenzar la lectura en el versículo 22. Del contexto vamos a hablar, no comenzaremos específicamente en el 22, así que quienes no estuvieron en ese campamento, de todas maneras vamos a ver cómo se conecta, cómo está este pasaje inmerso en este esquema que el apóstol Pedro nos dejó desde el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice así la palabra de nuestro Dios: habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hasta aquí la lectura en la palabra de nuestro Dios. Siempre, y no es un cliché, rogamos a nuestro Dios que sea Él quien la bendiga en cada uno de nuestros corazones. Como les decía, este pasaje está inmerso en una estructura más grande. Si nosotros analizamos el primer capítulo de esta carta, vamos a tener una primera unidad muy larga, que está entre los versículos 3 y versículo 9, donde el apóstol Pedro nos va a mostrar la tremenda salvación que tenemos. Va a hablar de la salvación desde un prisma, desde una perspectiva eterna. Nos va a hablar en el versículo 3, va a comenzar hablando de que hemos sido renacidos para una esperanza viva. Y el tema que va a tratar en esta porción larga, del versículo 3 al versículo 9, tiene que ver con esto, tiene que ver con nuestra gran salvación, desde una perspectiva eterna. Va a comenzar con un llamado a adorar a nuestro Dios. Bendito sea Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es y bendito debe ser en nuestras vidas. Debemos bendecir constantemente al Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios es digno de ser adorado por esta salvación tan grande. Una salvación que nos da esperanza, dice el versículo 3. Somos renacidos para una esperanza viva, nos da una herencia que está guardada, versículo 4, nos da seguridad a nosotros en el versículo 5, nos da gozo, nos da alabanza, nos da gloria. Es una tremenda salvación. Y lo que hace el apóstol Pedro es mostrarnos en esta primera parte, desde el versículo 3 al versículo 12 finalmente, pero hay una unidad en el 3 desde el 3 al 9, en que nos muestra la gran salvación que tenemos, la salvación gloriosa que tenemos, para luego, desde el versículo 13 en adelante, darnos exhortaciones, darnos verbos en imperativo, órdenes para que nosotros cumplamos. Esta salvación es tan grande, nos ha dicho, que los profetas, versículo desde el 10 al 12, los profetas que hablaron de la gracia destinada a nosotros,
quisieron diligentemente inquirir más, querían saber más de esta salvación. Es tan grande que los profetas, para quienes en primer lugar no estaba dada esta salvación, querían saber más. Y pusieron sus esfuerzos por saber más, diligentemente estudiaron de esta gracia que estaba destinada a nosotros. Y no solo ellos, sino que los ángeles, que tampoco son objetos en primer lugar de esta salvación, los ángeles también, dice el apóstol Pedro, se ponen en punta de pie, hacen un esfuerzo por mirar esta salvación con un deseo, con un anhelo ferviente, con un deseo que no se acaba. El deseo que los ángeles tienen, nos va a decir el apóstol Pedro en el versículo 12, el anhelo de los ángeles por mirar esta salvación es un anhelo que no tiene fin, es un anhelo que no es satisfecho. Y luego de mostrarnos esta gran maravilla, esta hermosura, esta tremenda salvación que los creyentes gozamos, nos va a decir cómo entonces debemos comportarnos de acuerdo a esta salvación. Por esta salvación gloriosa, llena de esperanza, tenemos entonces responsabilidades. Y lo que vamos a tener desde el versículo 13 al versículo 25 son nuestras responsabilidades. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y como decía al principio, tenemos 4 verbos en modo imperativo, tenemos 4 mandatos. El primero es fijar completamente nuestra esperanza en la gracia que está viniendo. Hay una gracia que ya estamos empezando a experimentar, pero que está viniendo de manera más perfecta y que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una esperanza que estamos esperando. Hay una gracia, que estamos esperando. Pero esta esperanza debe ser completa. Debemos fijar completamente nuestra esperanza en esta gracia que viene. Ese es el primer imperativo. El segundo, está en el versículo 15, tiene que ver con ser santos. Y nos va a decir que así como nuestro Padre, así como aquel Dios que nos llamó es santo, también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y el tercer imperativo, que está en el versículo 17, va a decir que si invocamos a este Dios santo como Padre, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces nuestra responsabilidad es conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Por lo tanto, los primeros 3 imperativos que encontramos en esta porción tienen que ver con nuestra responsabilidad con Dios. Debemos vivir con esperanza, debemos vivir en santidad y debemos vivir con reverencia, con temor delante de nuestro Dios. Debemos esperar, debemos consagrar nuestras vidas en santidad y debemos honrarlo como el Dios que es. Y aquí viene el cuarto mandamiento, el cuarto imperativo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, a mí me ha pasado un par de veces y he escuchado otras muchas veces, de conversaciones con hermanos que en algún momento de su vida se desaniman un poco de la iglesia. Por distintas razones comienzan a enfriarse, comienzan a alejarse y empiezan a, de alguna manera, justificar su estilo de vida diciendo que ellos están bien con Dios, que ellos no se alejan de Dios, sino que se alejan de la iglesia. Y que su intención es seguir viviendo para Dios, seguir manteniendo responsabilidades con Dios, pero solos, porque tuvieron un problema, porque no se sienten cómodos, sienten que no encajan, porque tienen gustos que en la iglesia no son bien mirados, por la razón que sea. Pero finalmente lo que en esencia dicen es, yo estoy bien solo. Yo solo puedo, de alguna manera, honrar a Dios. Puedo esperar. Puedo esperar la venida del Señor Jesucristo. Puedo tener mi esperanza no en las cosas del mundo, sino en la gracia que está viniendo. Lo puedo hacer solo, dicen ellos. Puedo buscar la santidad. Voy a seguir leyendo las Escrituras, estudiando para ser santo, para no caer en pecado, por el hecho de estar lejos. No necesariamente me voy a ir al mundo, voy a intentar seguir siendo santo. Y esto lo voy a hacer con temor. Considero que frente a los ojos de Dios tengo que vivir con reverencia, entonces voy a ser temeroso. Pero con los hermanos, déjenme solo. Y no sé, como decía, si a usted le ha pasado, yo hace algunos años atrás estuve en una conversación con un matrimonio que nos presentaba esta mirada. Pero lo que tenemos aquí en Primera de Pedro es que no basta con nuestras responsabilidades hacia Dios
Las cuatro son responsabilidades con nuestro Dios, pero no basta con que separemos esto como yo puedo consagrarme a Dios, pero puedo olvidarme de los hermanos. Esta mirada individualista de yo puedo seguir solo. Pedro nos va a decir que no. Pedro nos va a decir que así como debemos fijar completamente nuestra esperanza en la gracia que viene, así como debemos ser santos y así como debemos conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, también debemos amar a los hermanos. Y este es el cuarto mandamiento que tenemos en esta porción. Este es el cuarto imperativo. Si los primeros tres eran responsabilidades que tenemos relacionadas, estrechamente relacionadas a nuestra relación con Dios, esta última tiene que ver con nuestra relación con los hermanos. Tenemos una responsabilidad con los hermanos. El Señor nos salvó y nos puso en una iglesia, en la iglesia universal en primer lugar, pero nos puso en una iglesia local y tenemos responsabilidad con aquellos que están alrededor nuestro. Eso es lo que nos va a decir el versículo 22. Ahí tenemos el mandamiento. Amaos unos a otros entrañablemente. La mejor manera de ver el esquema de esta porción, creo que es con la traducción que nos hace la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice algo así: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces lo que tenemos en este pasaje es un mandamiento que está de alguna manera envuelto con dos razones para que nosotros lo cumplamos. Así que lo que vamos a ver en los minutos que nos quedan, hermanos, son 3 puntos. El primero es que debemos amar, tenemos un deber, debemos amar. El segundo es que debemos amar porque podemos amar. Y el tercero es que debemos amar porque tenemos una vida que se caracteriza por el amor. Vamos entonces al primer punto, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí tenemos el mandato: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que tenemos una obligación de amar, lo que hemos estado hablando hasta el momento. Es el único imperativo de la porción. Es el único mandamiento que tenemos. Es un mandato de Dios: amaos unos a otros. Ahora, por supuesto que este no es un mandamiento nuevo, no es exclusivo de Pedro. Es más, Pedro lo va a repetir varias veces. Una vez un hermano me dijo acá en Talca: te he escuchado mucho hablar de amor fraternal. Discúlpame, pero no es culpa mía, justo estábamos en Pedro. Me vas a escuchar en el capítulo 2, me vas a escuchar en el 3, me vas a escuchar en el 4, si el Señor permite que completemos la carta. Pedro va a hablar profundamente del amor fraternal, y la verdad es que desde el aposento alto que tenemos este mandato de amor, no nuevo, no es desconocido, y los creyentes somos llamados, somos exhortados, somos mandados a amar. Es un mandamiento, es una responsabilidad que tenemos. Se nos dirá que en Juan principalmente, se nos dirá que el mundo conocerá por medio del amor evidente, del amor fraternal que se hace evidente al mundo, conocerá que somos discípulos del Señor. Un comentarista decía que el Señor le dio permiso al mundo para juzgar si es que somos discípulos, mirándonos si es que nos amamos. El mismo Señor más adelante en Juan, en el capítulo 17, va a orar para que seamos uno, perfectos en unidad, y va a agregar para que el mundo crea que tú me has enviado. Por lo tanto, también hay, de cierta medida, en esa mirada del comentarista, hay un permiso del Señor para que el mundo cuestione la venida de Él como el Hijo de Dios de acuerdo a nuestro amor, de acuerdo a nuestra unión. Fíjense lo relevante que es el amor fraternal, hermano. Fíjese lo importante que es el amor fraternal. No solo no es nuevo, sino que es gravitante. No solo no es nuevo, sino que es importantísimo, y quizá por eso Pedro lo repite tantas veces aquí en su primera carta. No es puntual en este capítulo, no es puntual en esta carta, es un mandato que recorre todas las Sagradas Escrituras. Puede parecer repetitivo, pero quizás, hermano, la reflexión no es tanto cuántas veces aparece o cuántas veces lo escuchamos, sino cuán importante es que es tan repetitivo, que está en tantas partes.
Hermanos, no podemos pasar por alto este deber. Como decimos acá en Chile, espero que los hermanos de afuera me entiendan, no podemos hacerle el quite. No es algo que podamos dejar de lado. Es un deber. Debemos amar a nuestros hermanos. Lo segundo que se nos dice en este primer punto es que este amor que no es solo emotivo, que no es solo esa emoción que nosotros sentimos con nuestros amigos, con nuestros familiares, sino que es una decisión de amar, que es una decisión de obedecer al mandato de amar, tiene algunas características. En primer lugar, es entrañable, es lo que dice el versículo 22. Amaos unos a otros entrañablemente, o fervientemente, traduce otra versión. Y esto es notable porque tiene la idea de hacer un esfuerzo. La palabra entrañablemente o fervientemente tiene la idea de que estamos haciendo un esfuerzo hasta el límite, estamos estirando el músculo hasta el límite de su fuerza. Y Pedro lo que nos está diciendo es que debemos amar a nuestros hermanos, haciendo eso, haciendo todo lo posible, enfocándonos completamente en lograrlo en nuestras vidas, esforzándonos hasta lo máximo que podamos esforzarnos, hasta el límite de nuestras fuerzas para poder hacerlo. Y este amor debe ser de corazón. Fíjese que la primera característica que se nos ha dicho en el versículo 22 es que es un amor no fingido, es un amor sin hipocresía, es un amor de corazón. Nuestra decisión de obedecer a nuestro Dios, puesta en práctica con toda nuestra voluntad, con nuestro mayor esfuerzo, debe ser del corazón. Debe ser de todo corazón. Hermanos, busquemos obedecer este mandato, pero busquémoslo con toda nuestra fuerza y busquémoslo con todo nuestro corazón. Primer punto, entonces, debemos amar. Debemos amar. Lo segundo que nos dirá esta epístola, y decíamos que este mandato de amor está envuelto, está en una especie de sándwich, tiene dos razones que lo rodean. La primera de ellas es que podemos hacerlo. Versículo 22 al principio dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Lo primero que nos dice Pedro es que nuestras almas han sido purificadas, pero lo pone de esta forma, puesto que, ya que habéis purificado vuestras almas, nuestra alma, hermano, lo que realmente somos, no puede ser igual que como era antes de nuestra conversión. En nuestra vida ha ocurrido un cambio. Hemos purificado nuestras almas, nuestros pecados han sido limpiados. El egoísmo que nos presiona a querer el primer lugar, a ocuparnos de nosotros, solo de nosotros y de nuestros intereses, ha sido quitado, ha sido limpiado. Ya no debiese tener un poder controlador en nuestras vidas. Fíjese que esto está muy relacionado con el capítulo siguiente. El capítulo 2 va a comenzar diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y son pecados que están relacionados con nuestra relación con los demás. Nosotros podemos desechar toda malicia en nuestra relación con los demás, toda mala intención. Podemos desechar todo engaño, toda hipocresía, envidias y detracciones, porque nuestras almas han sido purificadas. Ya no debieran estar presentes controlándonos estos pecados, porque el pecado ha sido limpiado, ha sido lavado. Nosotros hemos sido apartados. Esta palabra, este vocablo purificar, también tiene la idea de apartar, de separar, de consagrar. Hemos sido apartados para que estas cosas ya no estén en nuestra vida, caracterizando nuestra vida. No debemos caracterizarnos por el pecado, por este egoísmo que controla y que hace siempre querer ser glorificado uno y que el resto no avance. No debemos ser conformados por deseos antiguos, nos ha dicho Pedro un par de versículos atrás, versículo 14, como hijos de obediencia. Como hijos de obediencia, mire cómo somos caracterizados como hijos de obediencia. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. No podemos ser iguales. Ahora podemos amar, ahora podemos obedecer, porque ha ocurrido en nuestras vidas una purificación. Ha ocurrido en nuestras vidas una separación. Y esto ocurrió cuando por el Espíritu Santo hemos venido a la obediencia a la verdad. Purificación y obediencia están de la mano en este versículo, hermano. Si hemos sido purificados por la obediencia, entonces debemos seguir obedeciendo. La obediencia debiese marcar nuestras vidas,
Como leíamos recién en el versículo 14, como hijos de obediencia, tenemos que obedecer el mandato de amar sin hipocresía. Es la purificación, en primer lugar, la que permite el amor fraterno, el amor sincero, el amor sin hipocresía. Ahora fíjese, hermanos, que Pedro lo presenta el amor fraternal como un propósito. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Nos está diciendo que Dios nos ha purificado, nos ha traído a la obediencia a la verdad al momento de nuestra conversión, para que nos amemos sin hipocresía, para que yo ame sin hipocresía a mis hermanos. Puedo responder a este mandato, puedo responder a esta orden, porque mi alma ha sido purificada. Si existe el mandato a amar, también debemos ver que podemos hacerlo. Y el tercer punto que Pedro nos va a enseñar es que debemos amar no solo porque podemos hacerlo, sino porque la nueva vida que tenemos tiene una característica, tiene una esencia. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos va a llevar a considerar nuestro nuevo nacimiento. Pues habéis nacido de nuevo, entonces debes amar. Es un poco lo que Pedro nos está diciendo. Esta nueva vida que Pedro hace alusión acá, este renacer a una vida nueva, esta nueva vida tiene una esencia distinta. La esencia de esta vida del cielo que hemos recibido es el amor. Nuevamente, ya no somos los mismos de antes. No somos criaturas que hemos nacido en pecado y que el pecado las va a caracterizar porque es lo normal. Tenemos una nueva esencia. Somos nuevas criaturas que tenemos una nueva vida, una vida eterna que se caracteriza por el amor. Juan va a escribir en su primera epístola: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es como si Juan nos exhortara en la misma dirección que Pedro, relacionando haber nacido de Dios, haber nacido de nuevo, con el mandato de amar. Están estrechamente relacionados. Si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de Dios, si conocemos a Dios, entonces tenemos que amar, porque Él es amor. Nos dice que Dios es la esencia misma del amor. Y por lo tanto, quienes hemos nacido en esta familia, en la familia de Dios, debemos evidenciar esto también. Debe ser una marca en nuestras vidas también. Hermanos, hemos recibido esta vida maravillosa. No la hemos conseguido nosotros. No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, es por Él. El verbo acá en el versículo 23, siendo renacidos, está en modo pasivo. La idea es que hemos recibido esta nueva vida, hemos sido renacidos. El Dios que nos hizo renacer, versículo 3, lo hemos leído: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, según su gran bondad, según su gran amor, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él es el que nos ha hecho renacer. Él es el que nos ha dado nueva vida y Él se caracteriza por amor. Por lo tanto, se lo debemos a Él. A Él le debemos tener una nueva marca en nuestras vidas. Y esa nueva marca es un amor no fingido, un amor sin hipocresía, un amor entrañable, ferviente, un amor de todo corazón. Quizás acá debemos preguntarnos, ¿qué tan obedientes hemos sido en nuestras vidas para este mandato? ¿Qué tanto se caracterizan nuestras vidas por esta esencia, que es la esencia misma de Dios? Dios es amor, dirá Juan en su primera epístola. Dios es amor. Nosotros que somos sus hijos, ¿lo estamos mostrando? ¿Nos estamos pareciendo a Él en esta esencia de amor, en este mostrar amor para los demás? Quizás el gran obstáculo para amar tiene que ver con cómo nosotros estimamos las cosas. ¿A qué le damos valor? ¿A qué le damos valor? Quizás el primer obstáculo es cuando nosotros nos ponemos en primer lugar.
Eso hace que nuestros intereses sean más importantes. Eso hace que nuestra gloria, si lo puedo mencionar así, nuestro nombre, cosas que están relacionadas con nosotros, sean más importantes. Y por lo tanto nos negamos a amar a los hermanos, nos negamos a ponerlos a ellos, a estimarlos a ellos con un valor como superior a nosotros mismos, y eso hace que no les amemos. El apóstol Pablo escribe a los filipenses respecto de la unidad de la iglesia, y va a hablar de esto, de la estima. Va a hablar de cómo nosotros estimamos a los demás, cómo nosotros nos estimamos a nosotros mismos y cómo ponemos nosotros nuestras cosas en primer lugar o ponemos a nuestros hermanos y sus cosas en primer lugar. En Filipenses, el capítulo 2, el apóstol Pablo dirá, estoy leyendo Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y la clave para esto la va a decir el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tiene que ver con estima. Y quizás el gran obstáculo, como decía hermanos, para amar profundamente a nuestros hermanos, tiene que ver con cuánto nos estimamos a nosotros mismos y cómo nosotros nos ponemos en primer lugar. Pero pensemos, hermanos, que a quien le estamos fallando no es al hermano que estoy dejando de amar, que estoy dejando de estimar como superior a mí y que por lo tanto no estoy haciendo todo lo posible por amarlo. A quien le estoy fallando es al Dios bendito, digno de ser alabado, digno de ser exaltado y adorado, que te hizo renacer, que te dio una nueva vida, una nueva familia, una vida del cielo, la vida de Dios, la vida eterna, que tiene que ver con conocerlo a Él. Y todo el que conoce a Dios ama, porque Dios es amor. A Él le debes todo. A Él le debes amar con todo tu corazón, haciendo todo tu esfuerzo, amando a tus hermanos, amando yo a mis hermanos. Luego el apóstol nos va a llevar a considerar que este nacimiento de nuevo, este haber sido renacido, está relacionado con la palabra. Nuestra purificación está relacionada con la palabra. El versículo 22 dice que hemos sido purificados, han sido purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es por la obediencia a la palabra que hemos sido purificados. Y en el versículo 23 nos va a decir que hemos renacido también de una semilla, de una simiente imperecedera, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos va a hacer mirar, considerar la escritura, considerar esta nueva simiente. Si antes éramos nacidos de carne y el Señor Jesucristo a Nicodemo le va a decir lo que nacido de la carne, carne es, pero lo que nacido del Espíritu, por la palabra, por esta palabra que es eterna, por esta palabra que permanece para siempre, debiese tener impacto en nuestra vida. Va a decir la gloria humana, la gloria carnal es pasajera. Eso de ponerte en primer lugar y querer tener algún tipo de rédito para ti es pasajero, porque es carnal, porque está relacionado a tu vida pasada. En cambio, esta nueva vida se fundamenta en la palabra de Dios que permanece para siempre. Versículo 24 va a decir, ¿por qué? Y si está hablando de la palabra, Pedro consecuentemente va a citar la palabra y va a citar el Antiguo Testamento porque dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Fíjese, hermanos, que aquí hay mucho que podríamos decir, pero quiero solamente llamar nuestra atención a una aplicación. Pedro nos está diciendo, consideren, citando a Isaías, consideren al hombre y consideren su gloria. Toda carne es como hierba, dirá, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Se dan cuenta lo distinto que debe ser? ¿Se dan cuenta que su vida pasada es nada?
que su vida pasada muere rápidamente, que su vida pasada es como una hierba que se seca y que toda la gloria que pudiera haber como una flor de esa hierba, que secándose la hierba, la flor cae, la flor muere. ¿Por qué entonces hacemos tantas cosas pensando en nuestra carne? ¿Por qué hacemos tantas cosas pensando en nuestra gloria? ¿Cómo no nos damos cuenta que hemos recibido una nueva vida por una palabra que es eterna, por una palabra que es tan distinta, que es perfecta? Y que debemos obedecer entonces, en el contexto de este capítulo, en amor, en amar a nuestros hermanos. Pero hay algo más maravilloso. Fíjese que dice, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y Pedro, luego de mostrarnos la tremenda diferencia entre algo perecedero como nuestra vida y nuestra gloria, y la palabra de Dios que permanece para siempre, nos va a llevar a considerar que esta palabra viva, que da vida, esta palabra permanente, imperecedera, que permanece para siempre, esta palabra ha sido anunciada a nosotros por el Evangelio. Porque sabe, hermano, la manera de poder conseguir esto sigue siendo el Evangelio. Es el Evangelio, es por Cristo que nosotros entonces podremos ser obedientes en este mandato. Todo lo que para nosotros es imposible, no pensar en nosotros en primer lugar, sino pensar en otros. No estimarnos a nosotros como superiores, sino estimar a los otros como superiores a nosotros mismos, tan lejos de nuestras capacidades, tan lejos de lo que nosotros podemos hacer, tan lejos de lo que nos resulta natural. Tenemos un ejemplo perfecto de cómo se hace. Y es lo que Pablo les relata a los filipenses justo después de darle ese mandato. Y les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el Evangelio el mejor ejemplo de que esto es posible, no por nuestras fuerzas, sino por aquel en quien hemos sido unidos. Él lo hizo posible, Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si nosotros debemos amar, es porque Él amó. Y Él nos muestra cómo es este amor, entregándose a sí mismo por otros. Un amor entrañable, entregándose completamente, yendo a la cruz por amarnos a nosotros. De todo corazón se entregó a sí mismo por nosotros. Hemos sido purificados, decíamos, pero hemos sido purificados porque Él fue a la cruz y se entregó a sí mismo nuevamente, dice Tito. Él fue y se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad, para purificar para sí un pueblo propio. Nos purifica de nuestro pecado, pero nos separa para sí, porque somos un pueblo propio, que Él purificó y que estamos unidos a Él. Nos separó para Él y en Él entonces, como pueblo de Él, podemos amar a otros, así como Él nos amó a nosotros. Y tenemos una vida nueva, una vida eterna por el amor de Dios en la cruz de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en la cruz de Cristo que hemos recibido esta vida del cielo. Hemos sido renacidos, dice el versículo 3, por su misericordia, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es en la cruz que se consiguió nuestra vida eterna. Por eso tenemos una vida que debe manifestarse al mundo. Por Él tenemos una vida de amor, caracterizada por amor que debe ser evidente a todo el mundo. Por Él podemos amar. Hermanos, Él hace posible lo imposible para nosotros. Él lo consumó, Él lo cumplió. Él es el mejor ejemplo de amor hasta el fin, de amar hasta lo máximo. Juan 13, ese hermoso pasaje del aposento alto comienza diciendo eso. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y los amó hasta el máximo. Y nosotros somos testigos y somos objetos de ese amor hasta el máximo cuando miramos la cruz. Cuando vivimos a la luz de la cruz, podemos entonces amar a nuestros hermanos. Fuimos amados, debemos amar. Fuimos amados, podemos amar. Fuimos amados. El amor es una característica en nuestras vidas. Que esta palabra de Dios
por la cual hemos venido al conocimiento de nuestro Dios impacte nuestras vidas. Que esta palabra de Dios moldee nuestras vidas, que esta palabra eterna y perfecta que permanece para siempre nos lleve a conocerle más a Él, a admirarle más a Él, a amar más su cruz, más su amor, y entonces vivir como Él quiere que nosotros vivamos, a la luz de su amor, en semejanza a aquel que nos amó. Que el Señor nos bendiga su palabra. Voy a orar antes de que mi hermano pueda retomar la reunión. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, preciosa, perfecta, que permanece para siempre. Te damos gracias porque hemos sido renacidos, hemos recibido una vida preciosa, una vida eterna, una vida con esperanza. Hemos sido purificados, hemos sido apartados. Y nuestra vida debe evidenciar lo que somos, amando a nuestros hermanos. Te rogamos que el ejemplo perfecto de amor del Señor Jesucristo impacte nuestras vidas. Te rogamos que el Evangelio impacte nuevamente nuestras vidas, para que a la luz de su cruz podamos comportarnos, podamos vivir como es digno del Evangelio, buscando la unidad, amando a nuestros hermanos, como Él nos amó a nosotros. Te rogamos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones y nos encomendamos a ti en el santo nombre del Señor Jesús. Amén.